Podemos empezar la clase de hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces hoy vamos a continuar la última clase porque no habíamos terminado el capítulo 5, las fórmulas litúrgicas. Y estábamos en el número 17, las aclamaciones. Y habíamos visto el número A, la aclamación Amén. Hoy vamos a continuar con la aclamación Aleluya. Entonces la palabra aleluya quiere decir, ¿dónde está malo? Quiere decir en hebreo, alabar a Dios. Es una aclamación ya que viene en las Escrituras, está presente no solamente en los salmos, en muchos salmos empieza con aleluya. Sin embargo, en el oficio divino, las aclamaciones aleluya fueron simplemente traducidas, Laudate Dominum, alabad al Señor. Eso ya permite que, por ejemplo, en el tiempo de la Septuagesima y Cuaresma, no es necesario que la digamos así, o que reemplacemos por otra cosa. Bueno, entonces, aleluya empieza muchos salmos. En el oficio divino, esa palabra aleluya ya es traducida en latín, laudate Dominum, alabad al Señor. Esa palabra es un signo, una señal de alegría, que sigue la misa, que seguía en otro tiempo la misa después de la segunda lectura. Entonces vimos que en un tiempo, en la liturgia antigua, había normalmente dos lecturas. Y la aclamación aleluya como que seguía la segunda lectura. Cuando desapareció la segunda lectura y solo quedó una y el Evangelio, entonces el aleluya pasó a ser dicho después del gradual. Entonces tenemos el gradual y el aleluya, como uno después del otro. Eso porque había una lectura entre el gradual y el aleluya, en el tiempo primitivo. Ahí está. Entonces, la supresión del aleluya es un señal de tristeza o de penitencia, Y por eso el aleluya es suprimido. Primeramente en el oficio y misa de los difuntos. Eso lo hacemos desde el siglo V. Desde el siglo V, el oficio y misa de los difuntos no contienen el cántico aleluya. Tampoco en el tiempo de la Cuaresma, algo que data de antes del siglo VI. Y por fin, ya desde la Septuagesima, pero eso desde el siglo IX. Entonces, desde el siglo IX ya es más reciente que durante la Cuaresma ya suprimimos el aleluya. Y la Septuagesima pasó a ser conocido como el tiempo en que suprimimos o enterramos el aleluya. Incluso en la mención que hacemos en el martirologio romano del domingo de la Septuagesima, se dice domingo de la Septuagesima, en lo cual se suprime el cántico del Señor, aleluya. Esa es la mención que hacemos en el sábado anterior a la Septuagesima. Como había dicho, los textos del martirologio siempre se leen del día siguiente, de lo que se va a celebrar el día siguiente. Entonces, en el sábado antes ya se dice esa invocación.
ahí está para el aleluya, que en el 70º y 40º es suprimido absolutamente de todo oficio litúrgico, como es nuestro tiempo, ¿no? Incluso en las fiestas, ¿no? Que en la misa reemplazamos el aleluya por un tracto, ¿no? Por unos que actualmente son unos versículos de la Sagrada Escritura, normalmente, o de los salmos en general. Bueno, la aclamación Dominus Vobiscum. Entonces, Dominus Vobiscum, que significa el Señor esté con vosotros, es una manera de saludar heredada de los hebreos. Está contenida en nuestra liturgia antes de las oraciones, antes de decir oremos, Dominus Vobiscum, Espíritu Tuo, oremos. Antes del prefacio, Dominus Vobiscum, Espíritu Tuo, sursum corde, etc. Antes del prefacio y del Evangelio, ¿no? Que sea una salutación conocida en esos momentos. Aclamación Pax Vobis. O, en el singular, Pax Tecum. Pax Vobis más la paz esté con vosotros y Pax Tecum, la paz esté contigo, ¿no? Entonces plural y singular. Es una fórmula que ya era utilizada en las escrituras, ¿no? Por José de Egipto, ¿no? Ya es algo del Antiguo Testamento. Hoy esta aclamación Pax Vobis es reservada a los obispos. En las misas en que se canta el Gloria, el obispo antes de la oración colecta no dice como los simples sacerdotes Dominus Vobiscum, pero dice Pax Vobis, ¿no? Solamente en las misas en que se canta el Gloria, ¿no? Entonces eso es algo de los obispos, ¿no? Misa celebrada por un obispo. La aclamación Pax Tecum es la que se utiliza para dar la paz, ¿no? Que vemos en las misas solemnes o en algunas misas cantadas en ciertos contextos, cuando hay un obispo del lugar que asiste a la misa, ¿no? La paz es dada con un instrumento, ¿no? Que se besa un instrumento que tiene, una cruz, ¿no? Como dibujada en escultura. Ahí está. Entonces, Pax Tecum para dar la paz esté contigo y con Espíritu Tuo. Es así que damos la paz en la misa solemne, ¿no? Al clero. No, cuando se rompe la hostia es Pax Domini sit semper vobiscum, ¿no? Es otra fórmula, ¿no? Aquí estamos como la Pax Vobis y Pax Tecum. Sí, es otro tipo de aclamación, ¿no? Pero con otras palabras. Kyrie eleison. Entonces, esa aclamación Kyrie eleison, así como tal, viene del griego, ¿no? Es una aclamación griega y no latina. Kyrie como Señor en griego, aquí está en el vocativo, y eleison, piedad, misericordia, ¿no? Señor, misericordia. El Kyrie en la misa es como un resquicio, un trazo, ¿no? De la liturgia griega que se celebraba, en lengua griega que se celebraba en Roma hasta el siglo III. Entonces, hasta el siglo III, la liturgia en Roma se celebraba normalmente en lengua griega y no en lengua latina. Entonces, como un resquicio de ese tiempo, ¿no? Un trazo que se quedó así como tal en lengua griega de decir Kyrie eleison. Eso también se ve, por ejemplo, en el Viernes Santo, en que en los improperios hay unas invocaciones que se dicen en latín y en griego, ¿no? Como se dice en griego y luego se repite la traducción de lo que fue dicho en griego en latín. Ese Kyrie eleison, cuando había hablado de las letanías, había explicado que es una señal, un resquicio, algo que se quedó de la antigua liturgia procesional. Antes de la misa había una procesión en que se cantaba la litanía de los santos.
Y la letanía de los santos se empieza y termina con la invocación Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ya no tenemos más antes de la misa estas letanías, pero tenemos el Kyrie eleison que quedó de esa liturgia primitiva. Para ilustrar eso, no es algo que se quedó en la vigilia de Pascua y en la antigua vigilia de Pentecostés, antes de la reforma de 1956, que se canta antes de la misa, entre la vigilia y la misa se canta la letanía de los santos. Y cuando se termina la letanía, entonces el coro empieza a cantar ya, sin cantar introito, el Kyrie eleison de la misa. Eso es algo exactamente como existía en otro tiempo. La invocación o la aclamación, perdón, Deo gratias. Deo gratias, gracias a Dios. Entonces, una invocación muy utilizada de origen apostólica, viene del tiempo de los apóstoles, ellos mismos. Y se dice en la misa después, en el fin de la misa, cuando el sacerdote dice ite missa est o, en ciertos casos, benedicamus Domino. Se contesta Deo gratias. Igualmente está presente después de las lecturas que son hechas en la misa y en el oficio en general, con ciertas excepciones, normalmente después de las lecturas del oficio y de la misa, incluidas las lecturas breves que habíamos dicho. En prima y completas hay algunas lecturas que son breves. También se dice Deo gratias. Entonces las lecturas del oficio normalmente se termina con la invocación Tu autem Domine miserere nobis. Y vos, Señor, como tened misericordia de nosotros. Y luego, Deo gratias, gracias a Dios. En la misa no hay invocación, simplemente se termina el texto y se dice Deo gratias. Igualmente, en el fin de la misa, como acabo de decir, para ite missa est o benedicamus Domino. El benedicamus Domino se dice en el fin de prácticamente todos los oficios. Y igualmente la respuesta que es Deo gratias. Por fin, G vamos a ver como otras aclamaciones. Otras aclamaciones. La aclamación Laus tibi Christe que decimos en el fin del Evangelio, Laus tibi Domine Rex Aeternae Gloria, que decimos en el oficio durante la 70ª Cuaresma para reemplazar el aleluya que del comienzo del oficio. El oficio se empieza después de Gloria Patri, sicut erat in principio, normalmente hay un aleluya. Durante la 70ª Cuaresma, como no decimos aleluya, reemplazamos por la invocación Laus tibi Domine Rex Aeternae Gloria. Alabanza a vos, Señor, Rey de la eterna gloria. Las invocaciones que tenemos en el Evangelio, Gloria tibi Domine, antes del Evangelio, y Laus tibi Christe después del Evangelio. Son ejemplos de otras aclamaciones que podemos encontrar en la liturgia. La doxología. La doxología son aclamaciones a la gloria de Dios, de la Santísima Trinidad, de nuestro Señor Jesucristo, etc. Tradicionalmente conocemos como grande doxología el canto de Gloria in excelsis Deo, que cantamos en muchas misas, después del Kyrie. Y la pequeña doxología, Gloria Patri et Filio, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como la pequeña doxología. Entonces es como, normalmente en la liturgia es como una conclusión de los salmos,
Entonces, desde ya en el siglo V, al fin de todos los salmos se dice Gloria Patri, Filio y Espíritu Santo, ¿no? Gloria Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una invocación, en fin de salmo, desde ya el siglo V, por lo menos. En la Semana Santa, en el Triduo Pascual, como conservamos la estructura del oficio primitivo, entonces en estos días no decimos Gloria Patri en el fin de los salmos. Igualmente tampoco lo decimos en los oficios y misas de Requiem. En esos oficios decimos, en el de Requiem después de los salmos, como Lux perpetua luce a teis Domine, etc. Hay otra invocación que se dice. Requiem aeternum dones Domine lux perpetua luce a teis. Es esa invocación que se dice en el fin de los salmos del oficio de los difuntos, que reemplaza el Gloria Patri. Bueno, en el prefacio de la misa termina con una doxología, un canto de gloria a Dios, antes del Sanctus, que dicen los ángeles que alaban a Dios. La conclusión del canon, per ipsum et cum ipse et in ipso, solo oímos la última palabra per omnia saecula saeculorum, pero esa conclusión es un canto de alabanza a Dios, es una doxología. La conclusión de las oraciones, per Dominum nostrum Jesucristo, por nuestro Señor Jesucristo, etc. Es una aclamación a la Santísima Trinidad. Normalmente se citan las tres personas de la Trinidad. De los himnos, la señal de la cruz cuando nos santiguamos, sí, también es una doxología, esa aclamación de gloria a Dios. Bueno, aquí terminamos el capítulo 5, las fórmulas litúrgicas. Ahora podemos empezar el capítulo 6, que son las fuentes de las fórmulas litúrgicas. Entonces, obviamente que después de haber estudiado, como en particular las fórmulas litúrgicas que son utilizadas, es necesario saber el contexto, las fuentes de dónde fueron como extraídas, de dónde quitamos esas lecturas, esos textos, de dónde han venido. Porque como sabemos, un texto, cuando está fuera de su contexto, puede perder o pierde su sentido. Entonces siempre es necesario ver el contexto de dónde salieron estos textos, de eso la importancia de estudiar eso, las fuentes, de dónde sacamos estos textos, de dónde vinieron. Entonces, primeramente, grande parte de los textos vienen de la Sagrada Escritura ella misma. Es la gran fuente de la liturgia, de donde se toman los textos. Obviamente también de la tradición de la Iglesia, de textos que vienen de los padres, de los santos, etc. Entonces, otros pueden ser composiciones originales, composiciones que se hicieron a lo largo de la historia de la Iglesia, o también composiciones preexistentes que eran utilizadas en otro tiempo, en otro contexto. A veces tenemos, ciertos himnos, ciertas secuencias que eran utilizadas en otro contexto. Por ejemplo, la secuencia que tenemos Dies Irae de la misa de los difuntos, primitivamente era utilizada para el último domingo, o era para el primer domingo, durante el tiempo del Adviento, cuando el tiempo del Adviento tenía más domingos, tenía ese sentido más del fin del mundo, de hablar del fin del mundo. Y después pasamos a utilizar esa secuencia para la misa de los difuntos, y no más para las misas del Adviento, cuando hubo ese cambio, que el Adviento pasó a tener solamente 4 domingos y no más 6 como era en el pasado. Entonces, primeramente, la Sagrada Escritura.
Como acabo de decir, es el centro del culto litúrgico, porque es básicamente de la Sagrada Escritura que la mayor parte de los textos son tirados. Porque la Sagrada Escritura, en ese caso vamos a hablar que normalmente viene de los textos que son auténticos, que son de la revelación. Algunos pocos textos litúrgicos también vienen de ciertos libros apócrifos. Vamos a hablar de eso, porque los libros apócrifos no son necesarios, son libros que no están en el canon de las Escrituras, que no están contenidos en la revelación. Pero no quiere decir necesariamente, que todo y cualquier sea algo malo, simplemente algo que no está en el canon de las Escrituras. Incluso algunos de ellos dieron, fornecieron el texto para algunos textos litúrgicos que tenemos. Obviamente, cuando hablamos de textos que no son de las Escrituras, que están en la liturgia, obviamente que la Iglesia va a ver si ese texto es auténtico, es ortodoxo, está conforme a la fe católica. No se puede poner un texto herético en la liturgia. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, normalmente las Sagradas Escrituras, que los libros canónicos son la revelación divina, entonces no pueden tener error. La inerrancia, la ausencia de error en las Escrituras no es una verdad de fe que tenemos. Entonces, sí. Y obviamente otros textos también que no son de las Escrituras son utilizados en la liturgia, obviamente que con la aprobación de la Iglesia, que tiene que tener una ortodoxia, una autenticidad de la doctrina. Entonces, en la misa que llamamos, la primera parte de la misa que llamamos misa de los catecúmenos por su origen histórica, es casi enteramente compuesta de textos de la Sagrada Escritura, casi enteramente. Entonces, excepciones, tenemos el Confiteor, de la oración al pie del altar, que no viene de las Escrituras, el canto Gloria in excelsis Deo, la colecta, la oración colecta, aunque alguna puede ser inspirado en partes de la Escritura, pero la colecta no es algo que es como tirado de las Escrituras. Las oraciones secretas que dice el sacerdote para subir al altar y para prepararse para el Evangelio. Igualmente la secuencia que algunas misas tienen tampoco viene de las Escrituras, son como los síminos, son como composiciones posteriores. Las lecturas que se hacen tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, hablamos de las lecturas, son tiradas siempre en la misa de las Sagradas Escrituras, no hay textos que no sean de la Sagrada Escritura que sea leído como lectura en la misa. El Salmo de preparación, Iudicame Deus, Salmo, Sagrada Escritura. El Salmo del introito, entonces el introito normalmente tiene como 2 versículos o uno de un salmo, En general, el introito viene de las Sagradas Escrituras en general. Igualmente el gradual, el aleluya, el tracto, son textos que normalmente vienen de las Escrituras. El tracto normalmente solamente es actualmente solo una parte de un salmo, pero en ciertos días como el primer domingo del Adviento, el domingo de Ramos, el Viernes Santo, el Sábado Santo, la Vigilia de Pentecostés y los sábados de Témporas, podemos tener un salmo o un cántico entero. Se puede ver que esos días el tracto es más grande porque es un salmo entero que se dice y no apenas un pedazo de salmo. Ciertas misas contienen en esas partes textos que no son bíblicos, que no vienen de las Escrituras. Es el caso, para dar ejemplos, el gradual de la misa de la dedicación de las iglesias, el gradual de la misa de Santos Nereo, Aquilei, etc. los otros, el aleluya de la misa de San Martín, del 11 de noviembre, y en muchas fiestas de Nuestra Señora también hay textos de gradual, del aleluya, del ofertorio de la comunión, que
no vienen necesariamente de las Escrituras, que son composiciones posteriores. En la misa de los fieles encontramos menos de las Escrituras que en la misa de los catecúmenos, pero tenemos el lavabo, la consagración, ¿sí? El texto sí viene de las Escrituras. Las antífonas, que son conocidas como ofertorio y comunión, en general también son de las Escrituras, ¿no? Fuera de textos del ofertorio de ciertas fiestas del Señor, como es el caso de la exaltación de la Santa Cruz, de Nuestra Señora de los Ángeles, de San Ignacio de Antioquía, Santa Águeda, etc., son textos que no vienen de las Escrituras. No vimos que hay algunos que no vienen necesariamente de las Escrituras. En el oficio divino, los salmos ocupan el lugar central. Entonces, todo el oficio divino es centrado en la recitación de los salmos. No hay oficio sin salmo, es el central. Y todo lo demás está como rodeando la recitación de los salmos. Entonces, salmo, las Sagradas Escrituras, tienen la parte esencial. A la mayor parte de los responsorios, antífonas y versículos que encontramos en el oficio también son tirados de las Escrituras. Mayor parte, no todos. Las lecturas que son leídas en la semana. Entonces, en el oficio de maitines, cada semana hay como lecturas que se leen cada día. Algunas fiestas pueden tener lecturas propias. En ese caso no leímos la lectura del día, sino la lectura propia de esa fiesta. Pero en general sí hay lecturas de las Escrituras que se leen cada día, que son llamadas lecturas corrientes de la semana corriente. Las lecturas breves, los capítulos, vimos la distinción en otras clases, en dos clases, como en la penúltima clase, perdón. Lectura breve, capítulos, sí, son siempre de las Sagradas Escrituras, en general. El texto del Evangelio para la homilía que se lee cuando hay una homilía, una lectura de una homilía en oficio de maitines. Igualmente los cánticos evangélicos de laudes, vísperas y completas, Benedictus, Magnificat y Nunc Dimittis, son todos del Evangelio, textos de las Escrituras. En los otros sacramentos, hablamos de la misa, del oficio divino, muy bien, en los sacramentos en general, bautismo, confirmación, etc., textos de la Sagrada Escritura son menos comunes que en la misa o en el oficio. Pero están presentes en las diversas antífonas, salmos, versículos que podemos, o pasajes del Evangelio que podemos encontrar en los diferentes ritos de bendición, de bautismo, etc. Entonces están presentes como inspiración de esos textos que son utilizados. Entonces hablamos de los textos auténticos de la Sagrada Escritura y ve los libros apócrifos. Entonces he dicho que algunos libros apócrifos, entonces que no hacen parte del canon de las Escrituras, como revelación divina, porque no son recibidos por la Iglesia como revelación divina, pero sin embargo algunos textos de ciertos libros apócrifos pueden ser encontrados en los textos litúrgicos. Son raros. Entonces vamos a dar un ejemplo, es el responsorio Peccavi del tercer domingo después de Pentecostés. Viene de libros apócrifos. El libro conocido como cuarto libro de Esdras, dio las antífonas Requiem Aeternam de misa de difuntos y Lux Perpetua. Esos textos son tirados de libros apócrifos. Entonces es muy utilizado textos de este libro en la misa y oficio de los difuntos. La antífona que vimos Krastina Dia, el día de mañana,
de la vigilia de Navidad, también es tirado de este libro. Los improperios del Viernes Santo, tampoco vienen de las Escrituras, son de libros apócrifos. Casi todos los responsorios, vemos lo que es, de los apóstoles y mártires, vienen de un apocalipsis desconocido que existía en el siglo III. Que no es el apocalipsis que está en la revelación. Entonces la misma fuente puede estar en el introito del domingo después de la Epifanía, en otro tiempo conocido como domingo dentro de la octava de Epifanía. Probablemente, no es una certeza total, probablemente sí. También el introito del 19º domingo después de Pentecostés, viene de un libro apócrifo. Bueno, aquí está por los textos que vienen de las escrituras canónicas o de libros apócrifos. Entonces, segundo, la tradición eclesiástica. Entonces, la tradición eclesiástica, podemos hablar de las diferentes homilías, sermones, tratados de los santos padres, doctores de la Iglesia y escritores ortodoxos. Obviamente, como he dicho, los textos que no vienen de las Escrituras necesitan tener una aprobación de la Iglesia cuanto a su ortodoxia. No podemos poner en la liturgia textos que están contra la fe, textos heretos no entran en la liturgia. Entonces, textos que no vienen de las Escrituras, sí, que son auténticos, que tienen una ortodoxia. No ortodoxia en el sentido de los cismáticos, sino en el sentido de una doctrina correcta, ¿no? Tenemos ejemplo como el Liber Pontificalis, que es como un resumen biográfico de los primeros papas de la Iglesia. Los actos de los mártires, hagiografías, quiere decir la historia de santos, los símbolos de la fe, las diferentes composiciones métricas, hablamos de los himnos, las poesías y inscripciones de monumentos. Son ejemplos de textos que vienen de la tradición eclesiástica, que no viene de las Escrituras. Entonces, el credo que decimos en la misa, el credo, viene de los concilios de Nicea y Constantinopla, aunque el texto que decimos qui ex patre filioque procedit, el filioque es algo que fue añadido posteriormente, y que causa problemas con los cismáticos orientales que no quieren aceptar esta fórmula que no está contenida en el concilio. Entonces, obviamente el filioque no es algo que fue añadido posterior, no es algo que está en el credo de los concilios de Nicea y Constantinopla, es posterior. Pero sí, pero que la Iglesia enseña, no hace parte de la fe. La Iglesia como que añadió eso para combatir una herejía que existía en Occidente en tiempos posteriores. Igualmente, el introito conocido de muchas misas de Nuestra Señora, Salve Sancta Parens, es como un Carmen Pascale, se llama, un canto, un himno pascal de Sedulio. El Aleluya de la fiesta de San Pedro en Cadenas, aquí estamos en la cuasi parroquia San Pedro en Cadenas. Aleluya de esa fiesta no es tirado de una inscripción de un monumento de San Pedro, una inscripción monumental. Algunas secuencias como el Dies Irae, el Stabat Mater, tenían primitivamente un empleo extralitúrgico, eran como poesías, utilizadas por devoción,
y que luego después fueron como añadidas y puestas dentro de textos litúrgicos. Entonces, como dice, hay textos que fueron compuestos para la liturgia, para ser puestos en los libros, y otros que tenían otro empleo y que fueron como aprovechados y puestos dentro de las escrituras. Que había dicho. Entonces, es ese caso de las secuencias Dies Irae y Stabat Mater. En el oficio tenemos como la profesión de fe el símbolo de los apóstolos y el símbolo pseudo-atanasiano, que ese es posterior al siglo V. Entonces, cuando hablamos de los símbolos de fe, decimos el símbolo de Nicea-Constantinopla, es el que dice en la misa, pero también tenemos el símbolo de los apóstoles, que existe en el oficio, que es lo que decimos normalmente en otras oraciones. Por ejemplo, en el bautismo se recita el credo de los apóstoles, el más corto, no es el que decimos en la misa. Y el símbolo de San Atanasio, o atribuida a San Atanasio, porque la crítica dice que no viene exactamente de él, que es como una exposición de la doctrina católica sobre la Trinidad, contra la herejía ariana. Que es dicho en el oficio de prima de ciertos días. Las lecturas de las homilías que se leen en el oficio son tiradas de las homilías de santos padres o de sus comentarios sobre los evangelios. Homilía que ellos hicieron como una homilía en la misa, o simplemente un comentario que hicieron del evangelio. Lo que decimos homilía normalmente en el oficio es un comentario del evangelio. Leemos algunos días un comentario del evangelio del día en el oficio de maitines, que viene de los santos padres o otros compositores eclesiásticos. Las lecciones que son conocidas tradicionalmente como del segundo nocturno, temporada de las fiestas del Señor y de Nuestra Señora, son extraídas de escritos de santos padres, doctores de la Iglesia y otros escritores ortodoxos, incluso hablamos de Santo Tomás de Aquino. Es raro, pero se pueden encontrar como escritos de Santo Tomás. Pues Santo Tomás no es ya como de la patrística, no es conocido como un santo padre, pero se pueden encontrar escritos de Santo Tomás también en esto. Entonces el segundo nocturno, en los oficios que tienen 3 nocturnos, contienen normalmente un comentario que sea de un texto de las Escrituras o que sea de una virtud, en fin. No es un comentario del Evangelio del día, es un comentario de algo. Tradicionalmente, en el breviario antiguo, cuando leemos, se lee, por ejemplo, antes de las témporas, un comentario hecho por un santo Papa, que habla, que incita a la gente al ayuno, porque esos días como de las témporas eran días de ayuno. Entonces, ahí están diferentes textos espirituales que podemos encontrar. Las lecciones históricas de los primeros pontífices romanos son compuestas de noticias tiradas de Liber Pontificalis, de lo que acabé de hablar. Son como una narración de vida de los primeros papas, que se puede leer como lectura de la vida del santo de los papas más antiguos, de los primeros papas mártires. Las lecturas de la vida de los mártires son resumidas de actos de sus martirios, aunque algunos no tengan como en la crítica histórica, es más, se puede contener como leyendas de la vida del santo, cosas, quizás no es necesariamente, porque no son textos de las Escrituras, que no sea necesariamente lo que ocurrió, es más como la historia que se contó
por generaciones de este santo. Entonces, cuando hablo de lectura histórica es eso, es como la biografía, la historia de la vida de un santo, que se lee muchas veces en el oficio de maitines. De otros santos pueden ser tiradas de documentos hagiográficos de época, en fin, que puede tener muchas fuentes. Bueno. Muchos son los responsorios y antífonas del santoral que son tirados de la biografía de santos. Responsorios o antífonas de la vida. Por ejemplo, hay ciertos santos que tienen como antífonas o responsorios que cuentan su vida. Un ejemplo es la fiesta de Santa Águeda. Si uno toma el oficio de laudes o vísperas de ese día, a las antífonas son como recordaciones de lo que vivió, del martirio de ese santo, en fin, de su vida. De San Martín también, como de eventos de su vida. Entonces también son tiradas de la geografía, la historia de los santos. Al contrario, en el temporal, estas fórmulas en regla no provienen de la tradición eclesiástica. Los responsorios del tiempo, que son llamados del temporal, no de las fiestas, sino de los oficios del tiempo, de los domingos, ferias, etc., normalmente vienen de las Sagradas Escrituras. Normalmente, no siempre. Ahí está. Bueno, tenemos obviamente excepciones. Es el ejemplo de nona, de domingo de la Septuagésima, la antífona de Magnificat del lunes siguiente, que son fragmentos de la homilía de San Gregorio Magno sobre el Evangelio de domingo. Entonces, hay excepciones. En general, las antífonas, los responsorios de los oficios del tiempo, domingos y ferias, vienen de las Escrituras. Hay excepciones, como ese que acabo de decir. La antífona o mañan del oficio de la Santa Cruz es de una inscripción del oratorio de Santa Cruz en el bautisterio de San Pedro. Entonces, como acabo de decir también, cuando hablamos de tradición eclesiástica, podemos tener textos que vienen de inscripciones de monumentos históricos, no sé, de templos dedicados a estos santos, la Santa Cruz, en fin. La antífona Genuit Puerpera de laudes de Navidad tira las palabras Gaudia Matris, etc., de Carmen Pascale de Sedula, de lo que acaba de hablar. En fin. Son orígenes diversas de textos de las Escrituras. Algunos signos son tirados de composiciones métricas, composición métrica en el sentido poesía, que es compuesto de versos, composiciones métricas ya existentes. Fue lo que dice, por ejemplo, cuando hablamos, en ese caso, estamos hablando del oficio, pero cuando hablamos de la misa, de la secuencia Stabat Mater, Dies Irae, etc., que antes tenía un empleo común, y que fue introducido en la liturgia. Entonces, ciertos himnos del oficio también tienen la misma origen, como eran himnos que fueron escritos por devoción y que con el tiempo fueron introducidos en la liturgia. Podemos citar como el himno Audi Tiranos y Salve Flores Martyrum de la fiesta de los santos inocentes. Tiene un origen así, que hacen parte del Peristefanon de Prudencio. Bueno, texto del siglo IV. Los himnos A Solis Ortus Cardine de Navidad y Crudeles Herodes de Epifanía son tirados del himno alfabético de la vida de Cristo de Seduna. Va a decir textos que tienen son ejemplos de textos que tienen un uso no litúrgico antes de ser litúrgico, antes de ser introducido en la liturgia. Bueno, en los sacramentos, porque hablamos de la misa y del oficio, pero en los sacramentos no reciben de lo que llamamos la tradición eclesiástica una gran contribución. Normalmente los ritos de los sacramentos tienen más oraciones.
qué lecturas y cantos. Bueno, por eso no viene necesariamente lo que llamamos la tradición eclesiástica, en general. La forma de las citaciones. Todavía en esa tradición eclesiástica, la forma de las citaciones. En regla general, los textos que vienen de la Sagrada Escritura y de la tradición eclesiástica son citados literal e integralmente. Por ejemplo, cuando leímos en la misa una lectura, decimos lectura del libro tal, lectura del Evangelio según, etc. Hay una citación. ¿De dónde viene ese texto? Bueno, eso también en el oficio, se dice el libro, de dónde viene ese texto, o lectura de la homilía de San Gregorio Magno, sobre tal cosa, o hay como un título que se dice de dónde viene ese texto. En general, así es. Hay, sin embargo, excepciones para eso. A veces, principalmente en ciertos oficios más recientes, las lecciones de un mismo lecturno no tienen lectura continuada, pero como diferentes partes de otros textos. Lo que dice es que un nocturno, por ejemplo, cuando hablamos del primer nocturno, entonces hay 3 lecturas. Esas lecturas son como una continuación del mismo texto, solo que son cortadas en 3 partes y después de cada uno hay un responsorio. Pero hay excepciones en ciertos oficios en que esos textos no son una continuación, son como, no sé, se empieza a leer una lectura del libro del Éxodo y luego cuando empieza la segunda lectura ya es otro libro, el libro de Levítico, por ejemplo, no sé. Hay excepciones. Es el caso de la fiesta de la purificación de Nuestra Señora y de los ángeles en el primer nocturno, etc. Bueno, en que se puede, en que en un mismo nocturno hay lecturas que vienen de fuentes diferentes, entonces hay que citar. Entonces, cuando la lectura sigue la misma lectura, entonces nos citamos cada vez, decimos antes de la primera lectura, lectura del libro de la sabiduría, por ejemplo. Entonces, y cuando empieza la segunda lectura ya no leemos el título porque es una continuación de la anterior. Si se cambia de libro, entonces se dice de nuevo, lectura de tal otro libro. Bueno. También es posible que la lectura no sea continuada, pero que se salte capítulos, que se vaya a otro capítulo, etc. De una misma obra, del mismo libro. Bueno. Otras veces se omiten algunos versículos en el curso de la lectura. Ejemplo, en la misa del sábado de las témporas de Pentecostés, la segunda lectura y la tercera, como el texto no es necesariamente continuo. En la liturgia romana tradicional eso es una excepción. Normalmente cuando leemos un texto, él es como continuo. Hay quizás una parte de introducción y una parte de conclusión. Una parte de introducción, lo que es clásico, in illo tempore. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Bueno, si uno de ustedes va a ver ese texto en la Biblia, no va a encontrar esa citación, que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. No, es una introducción de la iglesia para introducir el texto. Igualmente, en el fin de algunas profecías en que se leen en las lecturas, hay como Dicit Dominus Omnipotens, dijo el Señor Omnipotente. Esa conclusión tampoco está en la Biblia. Se añadió como para que concluir el texto, para ayudar en la conclusión. Entonces, eso que acabo de decir, dijo Jesús a sus discípulos, a la multitud, en fin, a los fariseos, como
que para introducir, ¿no? ¿De qué está hablando el texto? Bueno. Ciertas lecturas de San Pablo, por ejemplo, tiene como la conclusión en Cristo Jesús Domino Nostro. En nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Como en Cristo Jesús, en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, no necesariamente esa conclusión está escrita. No. También aparecen alteraciones en el texto con el fin de lo adaptar mejor al misterio celebrado. Así, por ejemplo, en el sábado de la Pasión, el texto de la Vulgata, et dixerunt venite et cogitemus contra Jeremiam cogitaciones. Entonces el texto original dice, y dijeron, venid y pensemos contra Jeremías, y pensemos pensamiento. El texto latino le gusta como utilizar como repeticiones que en la gramática de nuestras lenguas actuales no son muy bien vistas, como pensemos pensamientos, o amemos con amor, no sé, ¿no? Como cosas que son... sí. Y bueno, pensemos pensamientos, ¿no? Contra Jeremías, ¿no? Como malos pensamientos en ese caso, ¿no? Podríamos decir. Pero en el misal, ¿no? Hay la siguiente modificación, ¿no? Para adaptar en ese caso a Cristo, ¿no? No estamos hablando de Jeremías sino de Cristo. Entonces, dixerunt impi Iudea dinvicem, ¿no? Algunos impios judíos dijeron entre sí, ad inficem, venid y pensemos pensamientos malos contra el justo, ¿no? Ya no es contra Jeremías, es contra justo, ¿no? contra justum, contra el justo. Esas alteraciones del texto, ¿no? Que vienen de las Escrituras son frecuentes en las antífonas y responsorios, ¿no? Que no citan tal cual está, ¿no? Pero que hay alguna alteración para adaptar al texto, ¿no? Que se está. Lo que motiva, ¿no? Esas alteraciones es la necesidad de dar más fuerza al texto o más elegancia, ¿no? Al texto citado, o de lo armonizar con el sentido litúrgico general del misterio o de la fiesta, de acomodarlo a su nueva función o adaptar a melodías preexistentes, ¿no? Entonces, es como en la música, ¿no? Yo no entiendo mucho de música, pero es algo que es normal, ¿no? No se dice cualquier palabra con cualquier melodía, ¿no? No funciona así la música. Y a veces para que se quede mejor en la música, ¿no? Entonces se puede como alterar, ¿no? La palabra para que se quede más bonito, ¿no? en la melodía. Esa necesidad, ¿no? De alterar, ¿no? Ciertas, ¿no? Partes del texto, ¿no? Que son utilizados en la liturgia, también provoca como dice la junción en una sola forma litúrgica de textos de fuentes diversas. Los ejemplos están presentes en composiciones litúrgicas modernas. Da como ejemplos como el introito de ciertas fiestas locales como San Benito José Labre y San Francisco Caracciolo, ¿no? En ese último caso, ¿no? Celebramos en el calendario de la Iglesia Universal, ¿no? Que, bueno, los introitos como que bien tienen varias fuentes, ¿no? No es como la citación de una sola fuente, pero que tiene fuentes diversas. Las divergencias del texto que se observa entre citaciones idénticas del breviario. Entonces, podemos tener un mismo texto que es citado en varios momentos y en esos momentos como cae una alteración, ¿no? Aquí es citado de una manera, ahí en otro caso es citado de otra manera, ¿no? Por ejemplo, el Salmo 94 del Invitatorio y el mismo Salmo en el tercero nocturno de Epifanía. Entonces, en el oficio de Maitines siempre empezamos por el Salmo Invitatorio. Después de las invocaciones iniciales,
hay un salmo invitatorio. Este salmo en el oficio del día de la fiesta de Epifanía ya no está en el comienzo del oficio, sino es como está en el tercer nocturno, expuesto después, y el oficio no empieza con este invitatorio, especialmente en las maitines de Epifanía. Y podemos ver que el salmo que recitamos en esa fiesta de Epifanía, que es el mismo que recitamos cada día como invitatorio en el oficio, tiene una versión diferente, no es igual. Lo que pasa es que a veces estos salmos, estos textos son citados de diferentes versiones de la traducción de la escritura en latín. Es una cosa muy común, algo que puede en la misa como confundir un poco a nosotros sacerdotes cuando leemos los textos, es que el texto del salmo, como leemos en el oficio, viene de la Vulgata, tiene una versión. Pero los textos, sobre todo en las misas de los domingos, que leemos de esos mismos salmos, vienen de una versión más antigua aún, que los que decimos en el salmo. Entonces a veces las palabras como cambian, y como estamos habituados a leer este texto de una manera, cuando llega en el momento, como que confundimos, porque el texto es un poco diferente, es otra traducción. Un ejemplo que vamos a tener en poco tiempo será el salmo que recitamos en el tracto del primer domingo de Cuaresma. El tracto es muy grande porque es un salmo entero que se recita y bueno, muy bien, es un salmo entero, pero no es la misma versión que utilizamos cuando recitamos en el oficio, porque es una versión más antigua la que tenemos en la misa. Las misas del tiempo tienen un origen más antiguo, que el oficio, por eso. Que San Jerónimo hizo como una corrección del texto litúrgico, del texto latino que se utilizaba en su tiempo, incluso una segunda corrección, en fin. En la Vulgata es eso, es como una corrección y después otra corrección de las traducciones latinas que existían ya en su época. Nos conocemos esas versiones como la Vetus latina, la latina antigua, Vetus, la versión latina antigua. Y la Vulgata ya viene ya de San Jerónimo. El salterio que viene de lo que llamamos salterio romano, en las fórmulas que ya eran ornadas de melodía cuando en el siglo VI se introdujo el texto corregido de San Jerónimo, conocido como salterio galicano. Entonces, eso que acabo de decir, en el siglo VI se introdujo en el oficio el salterio galicano, que es una corrección galicana porque era utilizada en las liturgias galicanas, y que es una corrección de San Jerónimo de estos textos. Pero como ese texto ya era cantado con esa melodía, con esa manera, en la misa, de esa manera, entonces no lo alteraron. Y no lo alteraron en la misa, lo dejaron como estaba. Por eso esa diferencia de versiones. Bueno, tenemos tiempo todavía para empezar las composiciones originales. Entonces hablamos de las escrituras, de la tradición, pero también tenemos composiciones que son originales, que fueron escritos, en fin, por diversos. No viene como de tratados clásicos eclesiásticos, bueno, composiciones hechas por alguien para la liturgia o que tiene un origen preexistente. Bueno. Entonces, lo acabo de decir, la liturgia contiene, además de las fórmulas de origen bíblica y patrística, tradición, muchas otras
compuestas directamente por la Iglesia bajo la inspiración, la moción del Espíritu Santo para el servicio de culto. Tales son el canon de la misa, compuesto en la Iglesia, ¿no? Para eso. No es una composición de un tratado eclesiástico o de las escrituras, no, es una composición de la Iglesia, ¿no? La propia Iglesia como la compuso para este fin. Los prefacios, las oraciones, algunos himnos, responsorios y antífonas, compuestos directamente por la Iglesia. No tiene necesariamente un origen, como preexistente, que se tomó de aquí ese texto. Ya fue compuesta para ser utilizada en la liturgia. Estas fórmulas, especialmente las tres primeras, el canon, los prefacios y oraciones, eran dejados en los primeros días de la Iglesia a la inspiración personal de cualquier miembro de la asamblea. Entonces vimos que en los primeros tiempos de la Iglesia, primeros días, primer siglo, por ejemplo, las oraciones no eran como, no había un texto fijo de la oración, que tenemos que decir este texto, ¿no? Era más el sacerdote que decía, ¿no? El texto, ¿no? Vamos a hacer oración, entonces él, de su mente, como tomaba la oración, vamos a hacer esa oración. Y luego, con el tiempo, estos textos pasaron a ser puestos en libros, a ser fijados. Pero, como que de manera rápida, se introdujeron abusos debido a esa libertad de improvisación y que era dejado al presidente, que era dejado al sacerdote, al obispo o al padre. Y como la improvisación, sobre todo en materia litúrgica, puede dar espacios, en ese caso, a abusos, que yo invente una oración que no condice, que no sea de acuerdo, que no esté de acuerdo con la fe de la Iglesia, que sea algo herético, que invite a la gente a hacer cosas malas, en fin, Entonces, fácilmente, sobre todo con las herejías del primer tiempo, que había muchas, que como se proliferaban, entonces la Iglesia de manera muy temprana empezó a fijar estos textos, estas oraciones que tienen que ser dichas, para que uno no invente lo que va a decir. El concepto de estas fórmulas no era dejado más, en ese caso, a la fantasía de la persona que improvisaba, del improvisador, que sea el obispo, un padre, en fin, pero debía seguir un tema conocido y moverse dentro de ciertos límites preestablecidos. Así, los prefacios eran todos modelados sobre el prefacio eucarístico que existía. Ese, después de cantar las glorias de la antigua alianza, celebraba, es el canon actual, la encarnación, la redención cuyo sacrificio renovaba y como el momento en que Cristo baja al mundo de los muertos, en fin. La venida del Espíritu Santo, etc. en Pentecostés. Entonces, esos textos van a introducir estos temas ya conocidos, de nuestra fe, los misterios de la fe, la pasión, la resurrección, la ascensión, Pentecostés, en fin. Ya no será más como la improvisación. Las oraciones eran compuestas invariablemente de tres partes: invocación, súplica y conclusión. Como este cuadro, esa manera de hacer las oraciones está todavía muy presente en las oraciones que tenemos. Ustedes pueden ver una colecta, normalmente la colecta tiene esa estructura. Hay una invocación
si es la fiesta de un santo, Dios es invocado y se cita las virtudes de tal santo, como Dios que dio a tal santo la gracia de vencer el martirio, de conservar, no sé, la pureza, en fin, se cita las virtudes de los santos. Muy bien. Entonces después se hace la súplica: dadnos, Señor, la gracia de vivir santamente, ¿no? Por nuestro Señor Jesucristo, en la conclusión. Entonces, las oraciones tienen más o menos esta estructura, ¿no? Invocación del Señor, eventualmente, sobre todo en fiestas de santos, como una citación de la virtud de este santo, y luego la súplica, ¿no? Lo que pedimos a Dios, y con la conclusión, que es la doxología, la conclusión trinitaria, ¿no? Que se alaba a Dios, o la Santísima Trinidad. Entonces, esas más o menos las reglas que la Iglesia utilizó, ¿no? Para componer estas oraciones. Por eso la encontramos, ¿no? Frecuentemente en los textos que citamos. Bueno, creo que por hoy podemos terminar por aquí, porque esta parte que voy a empezar es un poco más larga, ¿no? Para no empezar un tema y quedarnos por la mitad, ¿no? Y ya empezar, ¿no? Saber que esos textos tienen un ritmo, ¿no? Pero eso, ¿no? Vamos a ver en la próxima clase. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.